Queda abierta la sesión. Invito al senador Mario Cimadevilla a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. Senador Sanz, tiene la palabra. Hola, ahí está. Gracias, presidente. Voy a plantear una cuestión de privilegio que no es novedosa, es la metodología que nuestro bloque ha dicho que va a utilizar en cada ocasión en que se realice una sesión del Senado y usted está a cargo de la presidencia, pero en este caso la cuestión de privilegio también tiene que ver con el funcionamiento del propio Senado vinculado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque la queja y lo que nos afecta es precisamente la no resolución de todas las cuestiones que nosotros hemos ido planteando en el tiempo, ni siquiera el llamado a debatir esta cuestión. No voy a hacer hincapié ni profundizar en toda la situación judicial suya, lo hemos venido diciendo, cada semana que pasa, cada día que pasa, son más las cuestiones que se van acumulando. En estos casos ya inclusive hay o empiezan a haber resoluciones de las cámaras, ya no solamente de los juzgados de primera instancia. Hay una resolución última del 6 de noviembre vinculado a una apelación del fiscal Rívolo ante la Cámara Federal de los camaristas Catán, Irursun y Fara, en donde le da la razón al fiscal que frente a un sobreseimiento del juez Rodríguez se reabre o se mantiene abierta la investigación en cuanto afirma la Cámara que restan diligencias que practicar a fin de esclarecer los hechos denunciados. Aparecen nuevas denuncias, aparecen nuevas situaciones y la verdad es que hoy el relato de las varias causas judiciales, conforme informes de los portales judiciales y de la prensa, indican que hay por lo menos 7 causas abiertas en donde usted está involucrado. Lo que nosotros queremos plantear hoy, también como cuestión de privilegio, es respecto al funcionamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque más allá de si las cosas que nosotros decimos pueden tener asidero o no, más allá si pueden gustar o no, más allá si se pueden compartir o no, y si se pueden votar o no, lo que no se puede hacer es que las cuestiones de privilegio y sobre todo cuestiones centrales que tienen que ver con aplicación del reglamento, que acá se nos ha dicho que no se comparten, pero se nos lo dice como respuesta a cuestiones de privilegio que ni siquiera deberían tener respuesta. Lo cierto es que el ámbito para discutir esto, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, no está funcionando. Y a nosotros nos agravia, nos afecta, y esto sí es una situación que amerita una cuestión de privilegio concreta. La Cámara debe asumir el planteo de discutir en la comisión y terminar la cuestión en la comisión, como corresponde, los tratamientos del proyecto de resolución S2411/14 y las distintas cuestiones de privilegio que se han presentado hasta el momento, de las cuales solo menciono la 150414, la 236714, la 333214, el expediente 2982 del 14, entre las demás cuestiones que se vinculan con esta situación. Por eso nosotros hoy vamos a volver a presentar una nota, porque más allá de la cuestión de privilegio queremos seguir el camino administrativo, el camino procedimental correspondiente. Vamos a presentar una nota al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales incorporando al temario de la comisión y al tratamiento de las cuestiones de privilegio lo que dice el artículo 103 del Reglamento del Senado de la Nación. Y entonces corresponde que la comisión solicite al presidente del Senado, como se ha hecho en otras ocasiones, el listado de todas las causas y todas las pruebas que nosotros hemos acompañado, en donde usted está involucrado,
Y lo que queremos decir que esta es la forma en que se procedió cuando la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales era la actual presidenta de la Nación. Y que cuando se remitían allí cuestiones de privilegio, cuestiones vinculadas a alguno de los integrantes de este cuerpo, lo primero que hacían era solicitar todos los antecedentes y en algunos casos se terminaba con un debate y una resolución, en algunos otros casos habrán quedado por ahí. Esto pasó antes inclusive de esa situación de la entonces senadora Fernández de Kirchner, en el caso del senador Angelós o el senador Godoy un senador de San Luis del año 2004, que no recuerdo ahora el apellido. Nosotros lo que queremos poner de manifiesto es que no nos conformamos todas las sesiones con manifestar nuestro rechazo, manifestar nuestro desagrado, manifestar nuestra posición. Nosotros queremos que funcione la institución que tiene que funcionar en este caso, que frente a cada cuestión de privilegio tiene que ser la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero además porque tiene dentro de su seno una discusión sobre la aplicación del reglamento y las sanciones disciplinarias contra sus miembros. Se entienda que miembro, no es ya lo hemos escuchado, pero queremos que esto se resuelva en el ámbito que corresponde. Entonces, en el ámbito de la comisión podemos discutir las distintas posiciones que cada uno de los senadores tengan para argumentar, pero esta situación no puede quedar al margen de ese debate y por lo tanto aprovechamos hoy una vez más, pero para concretamente pedir la definición en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, presidente. Gracias, senador Sanz. Señor juez. Señor presidente, también para plantear una cuestión de privilegio, en igual sentido, como lo acaba de plantear el senador preopinante, acompañando y suscribimos cada uno de los argumentos para que la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el tema se expida. El otro día, haciendo un poco de zapping por la televisión, encontré un senador al que respeto, que es un calificado senador de este cuerpo. Cuando hablaban de este tema, dijo, mire, cada vez que se trata de tema, yo en particular y particularmente mi bancada se levanta y se retira. Es un tema folclórico de la oposición. Hablan un rato, se sacan la gana, los toman los medios, pero después lo tratan al presidente, señor presidente, con un respeto bárbaro, con lo cual muestran claramente que es una falacia, que es una mentira, que simplemente una puesta en escena de la que no pueden volver a partir de que lo han instalado en los medios de comunicación y hoy son rehenes de los comunicadores. Yo venía calladito. Dije, no lo voy a dejar pasar, la próxima vez me va a tocar a mí, voy a pedir la palabra. Bueno, mi bloque me ha permitido que sea yo quien, en nombre del bloque, haga esta cuestión de privilegio, porque no es así. Que no le pongamos enjundia, que no es que no hayamos acostumbrado a su presencia en este cuerpo. No es que su conducta haya dejado de ser menos dolosa, menos agravante, menos lastimosa que el primer día cuando lo planteamos. No, para nada. Nos sentimos tan o más agraviados que el primer día que le planteamos a usted que usted no está en condiciones de presidir este cuerpo. No es que nos hayamos acostumbrado, no nos hemos acostumbrado de ninguna manera y no nos vamos a acostumbrar hasta el 10 de diciembre del 2015 que nos vayamos, que su presencia conduciendo el recinto y las deliberaciones y que por una cuestión de trato lo tratemos de presidente y con el mayor de los respetos porque somos todas personas educadas, significa que nosotros lo distingamos a usted con una calidad que creemos que no tiene. Entonces, y para no volver a reiterar, primero de decir claramente no nos hemos acostumbrado. No nos vamos a acostumbrar a su presencia en este lugar mientras dure la condición procesal a la que lo tiene a usted sometido a un proceso judicial. Y le voy a decir, y sin ofenderlo, pero enterado que hoy el día de su cumpleaños, regálese, presidente, hoy regálese un baño de decencia y regálenos tranquilidad. Regálenos tranquilidad, regálenos tranquilidad. No, pero no se preocupen, porque también quiero decir, todas esas interpretaciones caprichosas, administrativas, si usted es parte del Senado, si es parte del Ejecutivo, que venimos con una biblioteca, que venimos con la otra, yo le diría, no se sientan agraviados, que como no es parte del Senado no lo pueden defender, que lo defiende el Ejecutivo. Quiero decirle, presidente, que hoy en este día tan especial para usted también nos podría regalar la tranquilidad que necesitamos para iniciar todas estas sesiones, porque la verdad, hace rato que su presencia genera una intranquilidad y una incomodidad que es muy difícil de poder disimular. Nada más, señor presidente. Gracias, senador juez. Senador De Angelis. Una cuestión de privilegio, señor presidente. La verdad es que cuando recorro la provincia de Entre Ríos, me preguntan mucho, la mayoría me dicen, ¿será que el presidente va a volver a presidir la reunión? Y le digo, yo creo que no, que nos va a escuchar. La verdad que me sorprende. Así que yo no voy a dejar de reclamarle cuando usted esté ahí, porque los entrerrianos me lo preguntan.
Así que yo le diría, le vuelvo a decir, pida licencia, expóngase a la justicia y si es inocente, como usted dice, yo personalmente le voy a pedir disculpas, señor presidente. Con esto quiero dejar planteada una cuestión de privilegio. Gracias, senador De Angelis. Senadora Jiménez. Hola. Yo también quiero plantear una cuestión de privilegio y la hago con la formalidad que establece el artículo 68 de la Constitución Nacional, que nos imbuye a nosotros de esa responsabilidad y de ese derecho, y lo quiero hacer contra los diputados nacionales Sturzenegger, Baldassi, Aguad, Negri, Martínez, Zabalza, Fernández, Sánchez y Schiaretti, que en el momento del tratamiento del expediente S-222 del 14, en lo que significa para nosotros una nueva economía regional emergente, el envasado en origen, han insultado a los senadores de la Nación, a todos y cada uno, porque no dijeron nombre y apellido, y están en las versiones taquigráficas, diciendo todo tipo de descalificaciones para fundamentar y argumentar las modificaciones que introdujeron en el dicho expediente. 2 o 3 aclaraciones como para tener claro. Nuestro trabajo desde el 2012 fue de intensa responsabilidad. El voto de esa media sanción fue por unanimidad de los presentes. Tuvo el voto de unanimidad de las 2 comisiones que intervinieron. Trabajamos intensamente y con mucha responsabilidad, pertenecientes a todas las provincias en las cuales hoy existen industrias yerbateras. Nos trataron de absurdos, insensatos, irresponsables, inconstitucionales, perjudiciales, antifederales, descuartizadores de la nación, generadores de monopolio, entre otro tipo de conceptos, a todos y cada uno de los senadores de la nación. Desde ya soy respetuosa de la diversidad de miradas sobre una cuestión muy particular como es el envasado en origen, que todos conocen que es una gran pelea histórica y una gran lucha de reivindicaciones de nuestra región, autoría del senador Cabral Arrechea, del senador Irrazábal y mía. Hemos aceptado y hemos revisado las modificaciones que los diputados tanto cordobeses como santafesinos han introducido. Y ¿saben qué, señor presidente, colegas senadores? Los aceptamos todos y cada uno de ellos. Aceptamos absolutamente todas las modificaciones que han propuesto. ¿Saben por qué? Porque nosotros queremos crecer creciendo entre todos, en paz y con mucho respeto. Por eso entendemos que no podemos dejar pasar tampoco esta cuestión de falta de respeto en cuanto a la institución a la cual representamos, que en primer lugar son nuestras provincias, a las cuales les debemos nuestro trabajo y por el cual no merecemos, y menos los que nos acompañaron por unanimidad en el voto de esa media sanción, semejante falta de respeto en lo que significa el tratamiento de nada más y nada menos, vuelvo a insistir, en lo que significa una economía emergente nacional que identifica a la República Argentina como el vino argentino, como es el mate. Por eso voy a acercar a la Comisión de Constitucionales la versión taquigráfica, para que realmente dejemos de lado, o por lo menos yo de mi parte, esa pasividad con la cual acepto humillaciones y con la cual acepto faltas de respeto de parte de otros colegas senadores o de otros diputados de otras bancadas o desde la oposición. Y por eso planteo y solicito el tratamiento de esta cuestión de privilegio ante, vuelvo a insistir, los diputados nacionales Sturzenegger, Baldassi, Aguad, Negri, Martínez, Zabalza, Fernández, Sánchez y Schiaretti. Y le agradezco nuevamente a todos los senadores que nos acompañaron en este momento y vuelvo a dejar con claridad sentado que aceptamos todas y cada una de las modificaciones que han propuesto desde la Cámara de Diputados y lo hacemos absolutamente respetuosos de la diversidad y de la defensa de los intereses de las provincias que representan y los escuchamos con respeto y consideración. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Senador Sanz. Solamente para agregar, en esa lista hay miembros de mi partido. No tenemos ningún problema
en que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate esta cuestión de privilegio y si realmente se han excedido, han faltado el respeto y han afectado nuestros fueros, que corresponde que se siga el procedimiento que se tenga que seguir. Pero precisamente para que ni la cuestión de privilegio de la senadora Jiménez, ni lo que yo acabo de plantear recién quede como una cosa que pasa, pido que sobre las cuestiones de privilegio se haga una reunión especial de la Comisión de Asuntos Constitucionales y se debatan y se resuelvan. Gracias, senador Sanz. Senador Fuentes. Señor presidente, vamos a convocar el día martes a la reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar estas cuestiones. Eso es el primer aspecto. Segundo aspecto a señalar que ha habido de estas cuestiones algunas que ya han sido debatidas en este recinto y han sido votadas en este recinto. Se han votado propuestas de pedido de licencia y propuestas, ¿no es cierto?, de suspensión. Y la tercera y fundamental, que esto que es el derecho, el derecho que constituye el piso básico de la convivencia, que es el derecho de expresión, que permite que escuchemos expresiones como la del senador Juez recién, me voy a tomar también el mismo derecho de poder expresar lo que siento ante esta campaña gandiana de metodología, ¿no es cierto?, de deterioro en torno a su condición, a su investidura. Y fundamentalmente porque esto no es ajeno de ninguna manera a lo que entiendo y me hago cargo de lo que digo, es una maniobra política. Una maniobra política pergeñada claramente desde el momento que la señora presidenta obtuvo el triunfo electoral que obtuvo. Esa medida tenía fundamentalmente el cerco, deterioro, ¿no es cierto?, comenzando a generar elementos de inestabilidad. Y me hago cargo de lo que digo. Usted fue la víctima de esa campaña. No existe en los antecedentes de la historia contemporánea en Argentina una campaña hecha desde un medio periodístico como el que ha llevado contra usted. Y sobre todo me extraña a mí que habiendo acá hombres de la política que han padecido en carne propia lo que son capaces de hacer esa campaña, hoy se ceben de la manera que se están cebando. Y tenía ganas de decirlo, porque este cúmulo de cosas que se van trayendo, se van generando, me muestra, y hoy lo veía, ¿no? Hoy veía, y lo digo con todo respeto, hoy veía en el debate, porque la suerte de las fuerzas políticas que conforman el elemento de participación de la democracia no nos son ajenas. Siempre he sido profundamente respetuoso de la Unión Cívica Radical. Partido centenario, partido primigenio. Tuve en algún momento la expectativa, cuando se generó años atrás, luego una derrota electoral, el que se generara un debate en torno a generar una agenda autónoma. Entonces quiero ver entonces de ese marco de maniobra, si resulta ajeno cuando veo, ¿no es cierto?, cómo se los muerde por izquierda, por derecha, cómo se los tironea, como está haciendo la señora Carrió permanentemente con ellos. Y que en última instancia esto beneficie una estrategia que está conducida por un conjunto de grupos hegemónicos económicos cuyo nombre en su conducción es el señor Mañeto. Entonces quería decirlo y por lo tanto me solidarizo nuevamente con usted y con lo que usted está soportando desde hace tiempo en este Senado. Gracias. Gracias, senador. Senador Sanz. Una cosa son las cuestiones de privilegio, que obviamente tienen el tratamiento. Lo que acaba de hacer el senador preopinante es una manifestación política. Y como manifestación política tengo todo el derecho a hacer la que nos corresponde. Mire, la Unión Cívica Radical, a lo largo de su historia y ahora también, porque el presente es parte de la historia, ha pasado por de todo. Ha pasado por las 7 plagas de Egipto. La verdad es que si hay un mérito que tiene mi partido haber llegado a cumplir 124 años habiendo pasado precisamente de todo. Y en ese de todo le pongo toda la que usted quiera. Presiones de afuera, de adentro, rupturas, pérdidas, éxitos, elecciones ganadas, elecciones perdidas. Pero ninguna de las cuestiones que nos han pasado y nos pasan tienen que ver con dictados desde afuera o manejos desde afuera. Así como el senador propinante se hace cargo de decir, porque tiene ganas de decirlo, bueno, yo me hago cargo de las cosas que nos pasan, me hago cargo de los debates que tenemos, pero que quede claro que a nosotros no nos maneja ninguna corporación ni nadie de afuera. Inventos que el oficialismo ha construido desde hace bastante tiempo y que tienen que ver con cuestiones no resueltas,
por el propio oficialismo en los dos bandos de los extremos. En el bando de las amistades y los negocios en una época y en el bando de las peleas y de los negocios para otros en otras épocas. La verdad que la Unión Cívica Radical en ninguna de las dos épocas estuvo metido en esa cuestión. En todo caso es el oficialismo el que tiene que explicar qué hacía en una época en el bando de los amigos y de los negocios y qué hacía en otra época en el bando de los enemigos y de los negocios para otros, porque los negocios siguen existiendo, ¿eh? Los negocios siguen existiendo. La semana que viene vamos a hablar de esto. La semana que viene, cuando hablemos de la ley de Argentina Digital, y quizá en esta también hablemos de alguna de esas cosas, cuando hablemos de cosa jugada, írrita o fraudulenta. Entonces no mezclemos las cosas. No mezclemos las cosas. El Frente para la Victoria tiene el derecho de seguir con su estrategia, con sus cuestiones y demás, y nosotros, la verdad, en eso no nos metemos en la función de gobierno, porque ellos son el gobierno y nosotros somos la oposición. En las cuestiones políticas, yo no voy a tolerar, no voy a aceptar que se hagan esas elucubraciones así al voleo, porque mi partido responde exclusivamente a su propio destino y a su propia dirección. Correcta, incorrecta, equivocada o no, pero no recibimos desde afuera ninguna de las cuestiones que ha dejado sentada el senador propinante. Que quede claro, presidente. Gracias. Senador. Gracias, presidente. Para agregar una cosa a lo que dice el senador Sanz, y por la amistad que me une con el senador Fuentes, para recordarle que justamente la Unión Cívica Radical es un partido con errores y con aciertos, como lo es el peronismo, Frente para la Victoria, como lo quieran denominar. Todos nos equivocamos. Aquel que dice que no se equivoca seguramente miente, y el que es humano se equivoca, y como somos humanos nos equivocamos. Pero nos hacemos cargo de nuestros errores, como el peronismo o el Frente para la Victoria será cargo de los suyos. Lo que no estamos dispuestos a hacernos cargo es lo que no nos corresponde. La verdad que cuando se habla del Grupo Clarín, del señor Mañeto, de todo lo que representa, a los radicales no nos pueden decir absolutamente nada. Porque justamente el partido al que representa el senador Fuentes fue el que le permitió la fusión de Cablevisión con Multicanal, algo que se sabía que era un monopolio. Fue el mismo partido político que le prorrogó las licencias al Grupo Clarín. No fue la Unión Cívica Radical. Si después ese matrimonio se divorció por diferentes cuestiones, no nos tienen que echar la culpa a nosotros. A la Unión Cívica Radical no la gerencia del señor Mañeto. A la Unión Cívica Radical la preside mi amigo el senador Sanz. Así que quería agregar esto porque parece ser cada vez que se habla que a nosotros nos guía Mañeto. No, Mañeto dirige el grupo económico al cual pertenece, que es el Grupo Clarín, y la Unión Cívica Radical es un partido centenario. Tuvimos preso por pensar diferente. La verdad que a Balbín lo metieron preso por pensar diferente. Nunca los radicales metimos preso a alguien por pensar diferente. Nosotros fuimos los creadores de YPF, después se privatizó, después la estatizaron. Somos los dueños de gran parte de lo que pasó en la Argentina cuando se jugó a las juntas militares, a militares que estaban en actividad. Porque jugarlo después que ya están para morirse no es lo mismo. Entonces, esta es la Unión Cívica Radical, senador Fuentes. La verdad que si alguien ha hecho negocios con otros grupos económicos, no es mi partido, justamente. Muchas gracias. Senador. Senador Odarda. Odarda, después sí, quiero cerrar. Senador Odarda, ¿es sobre este tema? Gracias, señor presidente. También quiero rechazar las imputaciones que realizó el senador Fuentes respecto a la diputada nacional Elisa Carrió y solicitar que no se entrometa en los debates internos de la oposición. Gracias. Muchas gracias. Senador Pichetto. Presidente, lo importante es lo que ha definido el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El martes vamos a dar la discusión, a que se remitan todos los temas. Hemos dado estos debates en el marco de lo que son las atribuciones de la Cámara. No tenemos ningún problema en volver a repetirlos. Y somos respetuosos de la trayectoria de los partidos. Siempre he pensado que la Unión Cívica Radical tiene una historia en la vida argentina, es un gran partido nacional y esperamos que pueda consolidar un camino de consolidación en la vida democrática argentina. Así que no tenemos ninguna cuestión de tipo personal ni de animadversión contra ningún partido político. Y me parece que las reflexiones del senador Fuentes fueron más
en el plano, digamos, de lo que siente desde el punto de vista personal y que en algunos casos también compartimos. Hay una reiteración de hechos que van dirigidas hacia su persona por encima, digamos, de decisiones que son propias del sistema judicial y que determinan también el principio de presunción de inocencia. Así que con estos fundamentos y dejando abierta ya la reunión del martes, yo le pediría que abordemos la sesión del día. Hay algunos homenajes que estaban previstos, que podemos unificarlos por secretaría, digamos, me parece que sería importante hacerlo. Gracias, senador Pichetto. Se incorpora al diario de sesiones la nota de varios senadores y senadores solicitando esta convocatoria y el respectivo decreto dictado por la Presidencia. En la reunión de labor parlamentaria celebrada el día de ayer, se acordó rendir homenajes. Yo propongo que sea el homenaje a los senadores mandatos cumplidos, José Oscar Figueroa y don Antonio Oscar Napoli en primer término. Señor secretario. Conforme se había conversado en la reunión de la labor parlamentaria, se había acordado guardar un minuto de silencio en homenaje a ambos señores senadores. Senadora Morandini, si vamos a hacer un minuto de silencio, podemos hacerlo también comprensivo a lo que ella va a pedir. Muy bien, entonces, senadora Morandini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera que pudiéramos esta Cámara hacer un homenaje a la muerte del periodista Pepe Liayev. La vida de este periodista se confunde mucho con la vida reciente de nuestro país. Ejerció periodismo en los años dorados, en la Libertad de los años 70, de debate, y fue al exilio por una amenaza de la AAA. En el exilio aprendió y ejerció periodismo en libertad y el valor de la prensa al servicio de lo que pasaba en nuestro país. Cuando en nuestro país había mordaza, él, como tantos otros periodistas que fueron al exilio, pudieron decir lo que acá no se podía decir. Regresó en la democracia y tuvo una vida comprometida con la democratización. Era un periodista que opinaba informando con una precisión en la palabra y sobre todo sabiendo que el periodista es empleado del público, nunca un empleado público. Con la muerte de Pepe Liayev es muy difícil no pensar también en lo que va significando la muerte de nuestra generación, que tal vez la enfermedad de Pepe Liayev, como la de Susana Biau, personas comprometidas con la democracia que empezaron a padecer cuando en la democracia, algo que no pudieron entender jamás, pudieran ser censurados, como pasó con Liayev en Radio Nacional. De modo que mi homenaje, y vamos a sentir una gran falta a esa pluma y a ese pensamiento y sobre todo al compromiso con la verdad que tenían las columnas de Pepe Liayev todos los domingos. Y mi mejor homenaje es recordar que se puede entender que en democracia tenemos que aprender a convivir con la libertad y respetar lo que el otro dice. No puede haber censura en democracia y sobre todo creo que comenzó a morir cuando constató que aquellos que habían sido perseguidos también podían perseguir. Un homenaje a Pepe y un abrazo a sus hijos y a su familia. Gracias, senadora. Senador Morales. Hola. No, para adherir a la petición que acaba de hacer la senadora Morandini y compartir todos los conceptos que ha planteado, presidente. Gracias, senador Morales. Bueno, senador Pichetto. Sí. Presidente. Perdón, senador Pichetto. Senador Romero. Perdón. Señor presidente, para adherir a los tres homenajes, tanto los senadores como con ellos compartí esta casa, así como también el periodista Pepe Liayev, a quien conocí y valoré también su trayectoria, en nombre del Interbloque Federal. Gracias. Senador Pichetto. Adherir desde el Frente para la Victoria. Si algo hay que reconocerle a Liayev, que nunca estuvo al servicio de ninguna dictadura militar, que fue siempre un hombre que pensó
dentro del ámbito democrático, dentro del sistema democrático en la Argentina. Así que me parece que ese es un valor a rescatar y nosotros vamos a adherir también a este homenaje que ha propiciado la senadora Morandini. Bien, Entonces vamos a hacer el minuto de silencio. Perdón. Senador De Angelis. Sí, también queremos adherir también a la muerte de ese querido periodista que tanto bien le hizo a la democracia, así que... ¿Quieren que lea quiénes son los proyectos? Hay 4. Muy bien, muchas gracias. Señor secretario. Sí, es necesario aclarar que el homenaje al periodista fallecido ha sido propuesto a través de 4 proyectos presentados por la senadora Morandini, la senadora Crexel, el senador Naidenov y la senadora Negra de Alonso. Ahora corresponde considerar la licencia solicitada por el senador Marcelo Guinle, quien dice: me dirijo a fin de solicitar por su intermedio a la Honorable Cámara de Senadores se me otorgue licencia por razones de salud por un periodo de 30 días a partir del 17 de noviembre del corriente año. Muy bien, ponemos en votación entonces, con goce de licencia, con goce de haberes, la licencia. Aprobada por unanimidad. Bien. Yo le pido permiso a todo el cuerpo porque en realidad quería hacer un homenaje, pero no tenía que ver con un minuto de silencio. Y quiero utilizar esa posibilidad para homenajear a los militantes de la República Argentina, porque el 17 de noviembre fue el Día del Militante. Se cumplieron 42 años del regreso del general Perón y coincidentemente en la provincia de Misiones se institucionalizó el Día del Provinciano Misionero. Creo que los nombres que llevan nuestros hombres y nuestras mujeres en los distintos partidos políticos merecen nada más y nada menos desde nosotros, desde nuestras bancas, el respeto y la consideración para homenajearlos en ese día tan particular y en este espacio tan importante que representa la democracia argentina, que si no fuera por los militantes, que si no fuera por las mujeres militantes, nuestra doctrina, nuestra ideología y nuestros movimientos no seguirían siendo parte de la historia de la nación argentina. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Iturres. Presidente, gracias. Solicito que me incorpore a los homenajes un proyecto de declaración que hemos presentado respecto del senador santiagueño, mandato cumplido, José Oscar Figueroa. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a ser incorporado. Entonces ahora hay un conjunto de proyectos para tratar sobre tablas que han sido acordados. Propongo que los hagamos en una sola votación. Primero ponemos a votación la habilitación sobre tablas. ¿Qué son los pendientes de la sesión anterior? Queda... ¿Senador Morales? No, que creo que se han agregado sí, dos o tres que han sido consensuados en labor parlamentaria. Son los que están consensuados en la labor parlamentaria. Consensuados. O sea que son los que quedaron más 3 proyectos. Declaración, no de ley. Exactamente. Entonces vamos a ponerlos ahora en votación. Muy bien. Queda entonces aprobado. Corresponde entonces la consideración de la orden del día 603, dictamen en el proyecto de ley por el que se aprueba el Código Procesal Penal de la Nación, Poder Ejecutivo 363/14 y otros. Le acabo de acercar a la secretaria los nombres de los oradores
le pediríamos a los demás bloques Sí, vamos a proponer que cerrar una podamos lista. hacer una lista de oradores. Respetemos el reglamento de los 10 y los 20 minutos, lo hablamos en labor parlamentaria, y nuestro miembro informante es el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Guastavino. Perfecto, va a iniciar el debate el señor Guastavino y mientras tanto vamos a cerrar una lista de oradores para que al final de la presentación... Vamos a comenzar el debate, señora Jiménez. Señor Guastavino, por favor. Gracias. Un segundo, señor Guastavino. Señor Pereira. Es para hacer pedido de referencia para la próxima sesión y subsiguiente, con dictamen de comisión de 5 proyectos. Uno corresponde al... Senador, estamos dentro de una sesión especial, no corresponde el pedido que usted está haciendo. Vamos a comenzar el debate. Senador Guastavino, muchas gracias. ¿Hay un acuerdo? No reglamentariamente no corresponde. Pero bueno. Señor secretario. Sí, bueno, si los señores senadores lo consienten, desde luego que el senador puede hacer el pedido de preferencia, pero no es lo que contempla el reglamento. Senador Morales, ¿está de acuerdo con el pedido que está haciendo el senador Pereira. Pereira? ¿Está de acuerdo? ¿El bloque federal? Muy bien. Senador Pereira. Es para hacer un pedido de preferencia para la próxima sesión o subsiguiente y con dictamen de comisión. Son 5 expedientes. Uno corresponde al S 1818 del 2014 sobre la declaración de la localidad de Añelo como capital, esto queda en la provincia del Neuquén, como capital de los hidrocarburos no convencionales, que en el día de ayer tuvo despacho de comisión, dictamen de comisión. El expediente CD 115-2014, media sanción de la Cámara de Diputados por la que se le otorga una indemnización a los agentes de YPF, a los cuales no se hubiera incluido en el programa de propiedad participada y o no hayan recibido efectivo traspaso a su nombre de las acciones pertinentes, y o no se hubiesen acogido al régimen de la Ley 25.471 y al Decreto 1077 del año 2003. También al expediente CD 86/14, proyecto de ley por el que se declara monumento histórico nacional a la Torre Talero, ubicada en la ciudad de Neuquén. Expediente S46/14, proyecto de ley modificando el artículo 52 de la Ley 2744, incluyendo en el mismo la consignación de la carga horaria del trabajador. Y por último, el expediente S53/14, proyecto de ley modificando el artículo 132 de la Ley 2744, incluyendo en las excepciones las cuotas de préstamos otorgados al trabajador por mutuales constituidas por asociaciones gremiales. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Entonces, senador Guastavino, comience, por favor, con el debate. Gracias, presidente. Efectivamente, creo, sin temor a equivocarme, de que estamos arribando al final de un camino con el tratamiento del Código Procesal Penal de la Nación que estamos comenzando a debatir, donde dejemos atrás y abandonemos definitivamente un sistema procesal penal como el sistema inquisitivo que, sin lugar a dudas, por años viene siendo criticado por su ineficacia, para pasar en definitiva a un Código Procesal Penal acusatorio, que efectivamente es lo que desde hace muchísimo tiempo se viene pidiendo para la justicia federal. En verdad, el tratamiento del Código Procesal Penal y su reforma comenzó a tratarse en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en septiembre de este año, pero dable recordar también de que el año anterior ya había senadores de mi propia comisión que nos planteaban la necesidad de abordar el debate y discusión de algo tan importante como es la modificación integral del Código Procesal Penal. Pero también debo decir que mucho antes, allá por el 2012, cuando
Tuve la oportunidad de que con mis asesores y el doctor Julio Federic, que fue el redactor del Código Procesal Penal que tiene vigencia en Entre Ríos, que comenzamos a analizar y a evaluar inclusive la experiencia de nuestra provincia, es cuando uno más se comenzó a convencer de que efectivamente debíamos avanzar en ese sentido. Porque, por ejemplo, en Concepción del Uruguay, Concepción del Uruguay, que es una ciudad entrerriana, los casos de robo actualmente tienen una sentencia en 15 a 20 días. Estamos en un promedio de duración de un proceso del delito hasta la condena de 6 meses. El 80% de los internos alojados en las cárceles entrerrianas son personas condenadas, mientras que el 20% son personas con procesos penales. Esto en contrapartida a lo que ocurre a nivel nacional, donde de cada 10 privados de libertad, 6 están en situación de proceso y 4 condenados. Esta transformación increíble que nosotros vimos en Entre Ríos, y debo comentarle que desde su puesta en funcionamiento en el 2009, el Código Procesal Penal Entre Ríos ha sufrido más de 100 modificaciones, producto justamente de la experiencia que se ha dado en esta provincia en su implementación, que ha generado centralmente que se corrijan algunas cosas para hacerlo cada día más eficaz al proyecto. Y se comprometió el Poder Legislativo, se comprometió por supuesto el Poder Judicial, se comprometieron los abogados de los distintos foros y se comprometió también obviamente el Ministerio Público. Y se fue implementando por distintas jurisdicciones hasta que este año se puso en práctica en toda la provincia, con el último departamento que quedaba, que era la capital de la provincia, la ciudad de Paraná. En fin, lo que uno ha logrado en nuestra provincia es una justicia ágil, una justicia transparente, donde los jueces trabajan en el lugar de derecho, donde los jueces ven y escuchan a las partes, donde cada rol está absolutamente diferenciado. En realidad es el modelo, en definitiva, que pensaron y tuvieron en la vista nuestros constituyentes en el 1994. Juicio por jurado, Ministerio Público, participación ciudadana. En definitiva, el ciudadano como control del poder punitivo del Estado, que no es poca cosa. Y todo esto, hay que decirlo, ¿no es cierto?, este Código Procesal Penal que estamos tratando y que seguramente vamos a aprobar en este día, tiene que ver con lo que es la justicia federal, con los delitos que en las provincias tengan que ver con delitos federales, donde justamente esos delitos van a comenzar a ser juzgados con este Código Procesal Penal que vamos a aprobar y que sin lugar a dudas va a ser una herramienta central para poder luchar contra todo tipo de delito federal, pero especialmente contra el crimen organizado y el delito complejo, el tema de la trata de personas, el tema del narcotráfico, el tema del lavado de dinero. Y no creo que haya ningún sector que defienda el actual código. Y esto lo hemos escuchado en más de 40 expositores que estuvieron en el plenario de ambas comisiones, la de Justicia, de Asuntos Penales y de Presupuesto de Hacienda, donde estuvimos escuchando a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, procuradores fiscales de todas las provincias que vinieron a explicarnos cuáles fueron sus experiencias en sus provincias y de qué manera marcaban con éxito el funcionamiento de este nuevo Código Procesal Penal en las provincias. Vinieron también organismos de derechos humanos, defensores públicos, legisladores provinciales, jueces federales y nacionales, abogados especialistas en derecho penal y en derecho procesal penal y profesores de universidad. Está claro que el actual sistema genera diversas inequidades. Por un lado, una profunda insatisfacción en la víctima que tiene que pedir permiso para participar, que carece de posibilidad de ver rápidamente consumada su expectativa de celeridad en una condena rápida, y este sistema tampoco le da satisfacción al imputado que muchas veces pasa todo su proceso penal, largo proceso penal, detenido y puede llegar a ocurrir que cuando llega la sentencia que le impone es una sentencia menor al tiempo que ha estado transcurrido producto del largo proceso
que ha padecido. Y en verdad todas estas situaciones no condicen con los tratados de derechos humanos que este país firmó, con la Constitución de nuestro país, que para nuestro país todos somos iguales ante la ley, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Que este postulado de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario es nuestra piedra fundamental del sistema nuestro. Pero tampoco es solamente un tema filosófico. Estas situaciones que describía generan una absoluta decepción en la sociedad porque no cubren mínimamente las expectativas sociales, produciendo hechos que generan una gran indignación, porque al ser tan largos los procesos de 4, 6, 10, 12 años, muchas veces el imputado pasa gran parte de ese periodo, como decía, privado de la libertad, y cuando llega la sentencia se le comunica que tiene la libertad, porque, como decía, ya había cumplido la pena, y comienza a caminar y sale en libertad y camina por el barrio, los vecinos lo ven, y esto también genera una situación de insatisfacción en la víctima que ve que aquel que ha cometido un delito ha sido liberado. ¿Cómo puede sentirse la sociedad? ¿Cómo puede sentirse la víctima? Y cómo ha pasado también aquel imputado que ha estado detenido mucho tiempo producto del largo proceso. La lógica, esa indignación es lógica. Por lo tanto, la celeridad y la oralidad son cuestiones esenciales para mantener la credibilidad de un sistema. El Código Procesal Penal que hoy nos encontramos tratando bajo el orden 603 es, desde nuestro punto de vista, la síntesis de los mejores proyectos que se han venido elaborando en los últimos 30 años, desde la recuperación de nuestra democracia. Es un sistema de los mejores proyectos, decía, y recopila las mejores elaboraciones de aquel maestro, profesor, que tuvimos el honor de que estuviera exponiendo en la comisión, como Julio Mayer, también como el doctor Alberto Binder, que también es una referencia jurídica en este sentido, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y que sirvió de inspiración también especialmente para el proyecto del Código Procesal Iberoamericano. Muchos de los cambios y de los grandes cambios normativos de los que estamos hablando hoy aquí vienen reflejando justamente también la legislación de las provincias, de las experiencias de cada una de nuestras provincias, como les decía al principio, que ya tienen como sistema el Código de Procedimiento con el sistema acusatorio, como Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Catamarca, Chubut, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Neuquén, ilustran el proceso de reforma. Y igual en esa línea también la ciudad de Buenos Aires. Como bien sabemos, la persecución de los infractores a la ley es un rol reservado solo al Estado. Esto es porque con el correr de los siglos, el castigo en forma privada mutó al castigo público, es decir, lo que se conoce como la vindicta pública, que tuvo su origen en la antigua Europa. Perdón. Así es que hoy el Estado moderno tiene el monopolio de la fuerza limitada, esta por las garantías constitucionales que rigen justamente el debido proceso, asegurando naturalmente los derechos constitucionales del imputado y de la víctima del conflicto de intereses de los cuales ellos son parte. Y a lo largo de la historia, y voy a ser sintético en ese sentido, se han utilizado diferentes sistemas de persecución de los infractores penales. El sistema inquisitivo, el sistema mixto y el acusatorio. El sistema inquisitivo data de la época del derecho romano y se propaga por Europa con la Santa Inquisición hasta alcanzar su apogeo en el siglo XVII, siendo el inquisidor el director de la investigación penal. La actuación de este partía de una denuncia anónima y de ahí detentaba la autoridad en nombre del soberano. El proceso era escrito y secreto y quien juzgaba no tenía limitación. En contraposición, las facultades de la defensa eran prácticamente nulas. El sistema acusatorio nace de la antigua Grecia, con la conformación de los estados modernos, y vuelve a ser utilizado estructurándose no solo la concepción del delito, delincuente y penas,
sino el procedimiento para sancionar las conductas ilícitas en nombre de la sociedad y a través de un juzgador supremo e incorruptible. Posteriormente, se aceptó la idea de que las funciones del Estado en este sentido no deben encontrarse encomendadas a una sola persona, y a partir de este análisis surgió el Poder Judicial, quien se le encomendó cuidar del equilibrio entre los poderes de los distintos órganos y salvaguardar justamente las garantías individuales. En este contexto general prosperaron tendencias diversas respecto del reconocimiento o no del derecho de acudir en solicitud de justicia, el ejercicio de derecho de defensa, las prácticas de prueba, así como en la determinación del órgano encargado de la investigación de delitos, la emisión de sentencias e imposiciones de pena. El carácter esencial del sistema acusatorio se define como una contienda entre partes iguales frente a un juez imparcial. Cuando uno pregunta e indaga cuándo empezó el sistema inquisitivo en Argentina, debemos decir que empezó cuando los españoles establecieron el Virreinato del Perú, porque desde entonces comenzó a regir en nuestra región. ¿Cuándo se estableció la República? Desde 1810. Algunos creen que el sistema inquisitivo en realidad comenzó con el Código Barrio en 1888. El Código de Obarrio lo único que hace es adaptar el sistema procesal nuestro a lo que ya venía utilizándose en España. Lo curioso de este código es que cuando llegó y se puso en marcha aquí, ya estaba superado porque ya había sido creado un modelo superior que había reemplazado por un moderno código mixto, tal como fue el sancionado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 1882. Habitualmente el juez del sumario era el mismo juez de sentencia y la instrucción podía iniciarse por el juez aún de oficio, lo que excluía toda posibilidad de imparcialidad porque el mismo funcionario recibía la denuncia, la investigaba y juzgaba al imputado. Sin embargo, podríamos dar un montón de ejemplos de arbitrariedad, autoritarismo y demás del funcionamiento de ese código. Sin embargo, es justo decir que a lo largo de más de 100 años de vigencia de ese código ritual, se le fueron adosando reformas que atenuaron el grosero corte autoritario. Ya adentrándonos en nuestra historia reciente, retomada la democracia, comenzó a discutirse en distintos lugares de nuestra Argentina y de nuestra institucionalidad la necesidad de que el Congreso de la Nación dicte un código ritual que sea digno de un Estado de Derecho. Así que fueron considerados dos sistemas procesales distintos. Por un lado, y tal vez muy avanzado para la época, fue el que elaboró en 1989 Julio Mayer, que planteaba el establecimiento de un proceso plenamente acusatorio. Y por otro, el proyecto del doctor Lavene, que proponía un sistema similar al de las provincias más avanzadas en materia procesal penal, denominado mixto, que a la luz del momento histórico del proceso de cambio del rito penal significaba también una victoria de la racionalidad republicana y así fue aceptado. Finalmente, quizás para evitar el cambio demasiado abrupto, los legisladores consideraron que lo más conveniente era sancionar lo que se denominó el Código Lavene, sin que esto dejara de ser un gran avance en la tarea de ajustar el proceso penal a las exigencias de nuestra Constitución. Consecuencia de esto fue la posterior sanción de la Ley 24.121, que reorganizó la justicia nacional en lo criminal y correccional y la justicia federal en lo criminal y correccional, fueros de competencia del nuevo procedimiento, creándose un tribunal de alzada para ambos fueros. Esto es la actual Cámara Nacional de Casación Penal y también la Ley 24.946 que le otorga la independencia al Ministerio Público. Ahora bien, posteriormente a la reforma constitucional del 994, se incorporan a la Carta Magna, como todos sabemos, distintos tratados internacionales que iniciaron un nuevo camino fundamental en materia de derechos humanos
que debo decirlo alcanza su pico de esplendor con las políticas implementadas por Néstor Kirchner y continuadas por Cristina de Kirchner a partir del 2003. El proyecto de hoy, que hoy estamos considerando, viene a dar respuesta, según nuestra perspectiva y nuestra óptica, a estas preguntas que nos hacíamos al comienzo de esta fundamentación en tanto a cuál es la causa de las deficiencias del sistema procesal penal actual y cuál es la solución de este problema. Y por cierto, lo valioso de esa iniciativa es que las busca en el marco de estos avances que comentábamos en el tema tan fundamental en materia de derechos humanos. Por lo tanto, esta reforma busca ser respetuosa de las exigencias sociales, los principios constitucionales modernos, con el fin de permitir resolver conflictos en tiempos razonables, en formas inobjetables, afirmando la confianza ciudadana para que las sentencias sean socialmente aceptadas. Se ha hecho un trabajo, y se viene haciendo durante el año, un trabajo muy fuerte sobre el nuevo proyecto del Código Procesal Penal. Y sin lugar a duda, este código presenta principios del modelo acusatorio que son básicos: la oralidad, la publicidad, la contradicción, inmediación, simplificación y celeridad. Están mencionados en el proyecto en la parte primera y están desarrollados a lo largo de todo el código. Fíjense qué opuestos son estos principios a los principios que sustentaban o mantenían el sistema inquisitivo. Oralidad. El principio de oralidad creo que es uno de los cambios fundamentales y grandes de paradigma, porque el sistema acusatorio se trata de no tramitar expedientes, sino que hacer gestión de casos. Sistema de oralidad que su contrapuesto fue justamente y es actualmente la escritura en el proceso inquisitivo. Lo que hace es darle más dinamismo al proceso y permitir además que se fortalezcan otros principios como el de publicidad y el de contradicción. El de publicidad también es un principio de este código que se contrapone con los secretos del sistema inquisitivo. La publicidad lo que hace es satisfacer el derecho a la información que tienen los ciudadanos y fortalecer el sistema republicano de gobierno, que no solo los poderes ejecutivos y legislativos tienen que dar a conocer sus actos, sino también considero que el Poder Judicial tenía una deuda con la sociedad respecto de esto. También el principio de mediación es un principio muy importante, justamente con el principio de contradicción. En este código lo que se plantea es que todas las cuestiones de las partes deban debatirse, deben resolver en una audiencia con el juez presente, en igualdad de condiciones. En el sistema anterior el juez disponía todo por oficio. Hay un principio que es muy importante que está en este Código Procesal, que es el principio de mediación, lo que permite que el juez esté en contacto permanente con las partes. Este principio se contradice con el antiguo principio del inquisitivo, que es el principio de la delegación. Senador, se están cumpliendo sus 20 minutos. Sí, ya estoy llegando al final. El ciudadano común no podía conocer jamás quién era el juez. En este caso, en este sistema, el juez es una cara visible y que además sea él el que tome las decisiones y no sus empleados o funcionarios. Es dable mencionar sobre esta propuesta de inserción dentro del proceso penal de los institutos de la conciliación, criterios de oportunidad, inmediatez, investigación especializada, más protección para las víctimas y el juicio por jurados. En lo que se refiere a la participación ciudadana, que me parece un tema también central, el proyecto prevé por primera vez en el ámbito federal una cláusula que habilita la realización del juicio por jurados, contemplado en el artículo 2475, inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional, en conformidad con la ley especial que el Honorable Congreso de la Nación dicte. A su vez se añaden criterios de disponibilidad de la acción,
Respecto de los jueces, se asigna el control de las garantías del procedimiento y la dirección de las audiencias. Los representantes del Ministerio Público Fiscal asumen definitivamente la dirección de las investigaciones penales. Se amplían facultades procesales de la víctima. Se brindan herramientas de control de toda la actuación, sin la necesidad que se constituyen como parte querellante. En cuanto a las medidas de coerción, el proyecto regula pautas objetivas para establecer los riesgos procesales que habilitan la imposición de la prisión preventiva. Esta medida deberá dictarse conforme las circunstancias del hecho, sus características, la pena de expectativa y la posibilidad de declaración de reincidencia del autor para evitar así solturas anticipadas e injustificables. Cabe mencionar aquí que el proyecto original tenía la mención de la conmoción social del hecho como pauta a considerar para dictar la prisión preventiva y esto fue directamente eliminado. Se fija plazo máximo de duración de 1 año en lo que significa la investigación preparatoria a cargo del Ministerio Público Fiscal y se promueve el tratamiento de las incidencias del proceso en audiencias orales. Habla del juicio oral, se modernizan las reglas de litigio y se obliga al registro audiovisual de las audiencias. En los procesos complejos se permite la duplicación de los plazos procesales y la autorización judicial para que intervengan investigadores bajo reserva. En cuanto al sistema recursivo, se establece que el trámite y la resolución de las impugnaciones se hagan en audiencia. Se crea en el anexo 2 un programa de capacitación de empleados y funcionarios del Ministerio Público y apunta a consolidar un primer fortalecimiento de las estructuras existentes. Se crea la comisión bicameral, estoy apurando el cierre porque se hace... Se crea la comisión bicameral que tendrá a cargo el monitoreo y la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Bueno, en definitiva, para ir terminando, creo, como lo dije al principio, que estamos ante el final de un camino que hemos recorrido que sin lugar a dudas va a dejar definitivamente atrás un sistema que, como digo, ha sido absolutamente cuestionado y criticado y comenzará a funcionar un sistema que ha sido no solamente probado en la práctica en nuestras provincias, que como todos sabemos han sido las provincias quienes han ejercido en esto un gran trabajo y una gran experiencia que nos aportaron muchísimo, como también así países de Latinoamérica que han avanzado fuertemente en este sistema. Y que creo que es un aporte fundamental que le hacemos al Estado, a la sociedad, que podrá contar con una herramienta para poder justamente combatir el delito y llevar adelante procesos penales que sean mucho más rápidos, más certeros y que las sentencias lleguen en tiempo y forma, donde participe la víctima, donde el fiscal investigue, donde la defensa se defienda y donde el juez sea quien tome las decisiones. Y creemos que de esta forma, sin lugar a duda, vamos a estar dando una respuesta que será fundamental hacia el futuro en cuanto a lo que tiene que ver del sistema de justicia. Gracias, presidente. Gracias, senador.